Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y bueno, espero hayan tenido un buen día a medida pues que ha pasado este mismo, chicos. Así que miren, estamos de vuelta en la cuenta principal, chicos, pero principalmente estamos de vuelta con el tema de lo que es la nueva incursión, chicos, ya que como ya saben, el día de ayer salió con bugs y muchas cositas. No podías ingresar, luego no se podía ganar el mutante si llegabas a la batalla número 200 y las estadísticas del mutante obviamente estaban súper erradas, chicos. Pero ¿qué pasa? Que el día de hoy se nos ha confirmado las estadísticas de este mutante. Obviamente, ¿qué pasa? Confirmaron las estadísticas, pero ni le han agregado nombre ni historia, que técnicamente es la biografía, chicos, pero no hay ni nombre ni eso. Por ahora nosotros lo llamaremos Pie Grande, lo llamaremos el Titán Bestia, como ustedes prefieran, chicos, pero ya se han confirmado tristemente las estadísticas. Y dirán, Manu, ¿por qué tristemente? ¿Por qué dices triste? Porque ya lo veremos, chicos. Les recuerdo que lo vamos a analizar, lo vamos a comparar con otros y bueno, obviamente para que vean si vale la pena o no. Pero les recuerdo desde un inicio, chicos, tristemente aún no les puedo dar recomendación de orbes. O sea, tengo un par de combinaciones en mente, pero que a medida iré testeando y de allí les confirmaré, chicos. Ya saben, no simplemente tirar orbes al azar, sino que obviamente tengo la idea, pero hace falta calcular en el meta para ver si es viable. Porque ahora sí, vamos a hablar del primeramente. Disculpen que me haya demorado en eso. Les recuerdo, no tiene nombre, vamos a decirle Pie Grande o Titán Bestia, chicos. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué han modificado del mutante? Primero, le han subido la velocidad, chicos. El mutante era 3.33 y ha sido subido, ha sido elevado. Le han mejorado la velocidad a 3.85. No es la gran cosa en diferencia, pero algo es algo. La vida sí sigue idéntica, creo yo que es así, 3976, lo cual es una vida intermedia, mejor dicho, es mala para un mutante de esa velocidad, es mala. Daños, chicos, les recuerdo que el día de ayer tendríamos que Zoomorpho sería individual y tendría un Zoomorpho múltiple. Y esto fue corregido. En el video de ayer yo les mencioné que es imposible que un mutante monogen tenga los dos ataques del mismo gen. Es imposible. Uno de los dos tenías que ser múltiple. O el primero o el segundo. Y tristemente, ya verán el porqué, se ha confirmado que el ataque individual es el neutro, chicos, y ese daño ha sido reducido. Ahí, como ven, tiene un daño individual neutro de casi 2000 puntos. Exactamente, el daño es de unos 1987, ¿no? Si no me estoy equivocando, 86. Ese es el daño, chicos, 1986 de daño individual neutro, lo cual es una locura, pero ya verán por qué a la vez es un factor en el que no lo ayuda. Entonces, el Zoomorpho se ha confirmado que será múltiple, chicos, ya saben, Zoomorpho múltiple, el cual hace unos 1266 de daño. Ojo al dato, esto lo convierte a este nuevo mutante, al Pie Grande, en el mutante con mayor múltiple del juego, así como han escuchado, chicos, como el mayor múltiple del juego, superando al Bug Maurice, que el Bug Maurice, este creo que es conversión de daño, que bueno, conversión de daño, ahí como ven, apenas llegaría a casi 1200 exactamente, así que el Pie Grande pues lo supera por esos 66 puntos, que ojo, se nota porque obviamente es daño, se hace la diferencia, entonces ya ahí sería un único punto a favor. Entonces, mi opinión, chicos, obviamente este mutante para etiqueta va a ser perfecto. El mayor daño múltiple, un neutro que, bueno, no importa el gen del rival, un neutro que se llevaría cualquier cosa. Pero solo eso, el único punto fuerte, chicos. No quiero dar spoilers porque obviamente quiero dar un análisis completo en el video de recomendación de orbes, chicos, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que juega en contra del mutante? Aparte de la vida. ¿Qué es lo de menos, chicos? ¿Qué es lo de menos? Porque es heroico. Te puede tener 3 orbes de vida. Tú le agregas 3 orbes de vida y queda poderoso, conforta. Pero el problema sigue siendo su velocidad. Pero, ¿qué es lo principalmente que lo hace horrible al mutante, chicos? El individual, chicos. Sí.
Porque tú puedes decir, oh, me llevaré este monogensomorfo, tiene un daño increíble, lo puedo llevar específicamente contra sables o míticos. Pero cuando te enfrentes contra sables y míticos tanques, no te sirve de nada. No te sirve de nada tener un múltiple somorfo, bro. Un múltiple somorfo no te ayudará a one-shotear tanques. Entonces tú te dices, ah, pero me puedo bajar Aratomis. Ok, tendrías que colocarlo full vida. El Aratomis igual te debilita. Le pones Forta, igual te debilita. Y el múltiple no se lo va a one-shotear. Individual, pues allí más o menos. Entonces, chicos, un mutante que obviamente lo estropeó fue la aleatoriedad, la combinación de ataques. Si el somorfo fuera el individual, tú dirías, wow, él sería un muy buen antisable. Técnicamente que me lo llevo por 1000 de oro. Técnicamente le haría frente a herederos, le haría frente a Urgans, obviamente. Y ese montón de mutantes con respuesta, ¿me entienden? Los sables, chicos. Me refiero específicamente sables. Excepto el Aratomis, que como ya saben está roto, chicos. Pero eso es lo peor del mutante, chicos, lo que más me molesta. Que el individual sea neutro, que algunos dirán, wow, pero el neutro se puede llevar, puede atacar lo que sea. Asteroides y eso. Ojo, que sí lo puede hacer, pero es que no vas a meter un mutante tan malo, chicos, con poca vida para que otros counter tú probar si le puedes ganar o no le puedes ganar. Obviamente ese es el intento, es la ideología del juego, chicos. Pero, me gustaría, chicos, en verdad saber su opinión en los comentarios. ¿Acaso creen que estoy mal o en verdad creen que lo que lo daña principalmente es la combinación de ataques? Yo sé que muchos dirán, la vida para esa velocidad. Y sí, pero les recuerdo que es heroico. Pero, tristemente, aún así tiene poca vida. Poca vida. Digamos que es algo parecido al mutante Altaris. Parece bastante un Altaris, ¿no lo creen? Pero Altaris obviamente es más lento, tiene casi la misma vida. Si ponemos a diferenciar la velocidad, tiene la misma vida. Altaris tiene un buen daño, pero tiene una mejor habilidad. Ah, ojo, olvidé hablarle de la habilidad. Eso sí, chicos, el mutante cuando alcanza el level 25, el plus de su habilidad es de un 50% de herida. Así que lo que no mata con el múltiple, lo remata con la herida. Obviamente lo mejor sería acompañarlo con mutantes tanques, pero cuando tú metes tanques, obviamente se supone que quieres llevar a uno más rápido y no puedes llevar a alguien, un mutante que se lo puedan llevar y para luego hacer un múltiple y esperar que sigan atacando para morir de herida. Eso es lo que pasa con la herida, chicos. Ya saben que herida en un mutante lento no sirve. O sea, tres puntos súper negativos, chicos. Velocidad. No, serían 4. Velocidad. Vida. Los ataques que son malísimos en congenitando para counters. Y 4 que tiene herida, chicos. Así que aún así sé que mañana subiré su video de recomendación de orbes, pero creo que ya les he dado puntos suficientes como para decir que el mutante no vale la pena. O sea, sí vale la pena, chicos. 1000 de oro, un mutante que te puede ahí apoyar. Las recompensas de la incursión. Obviamente, paguen 1000 de oro por la incursión sin problemas. Son 3 meses de incursión, bro. Tienen tiempo de sobra. Un mutante exclusivo que van a tener ahí guardadito. Porque no lo podemos volver a ver como más de 2 años. Así que les recuerdo. Pero también, importante, chicos, les recuerdo que pronto se viene un cambio de balances. Así que no sabemos qué mutantes van a nerfear en el meta. Y puede que este mutante obtenga un valor pues un poco más grande. Obviamente no lo creo. Pero eso sí, para etiquetas, bro, yo creo que este sería pues el mejor mutante para etiquetas. Creo que lo confirmaría al 1000%, bro. En serio, lo confirmo al 1000%. Este es el mejor mutante para etiquetas. Claro, depende del caso. Depende del caso, pero... Chicos, ese es mi análisis del mutante. Obviamente por ahí me ha dicho un administrador que, oh, pero puede que lo mejoren. No, ya lo han mejorado. Y me dice, pero no puede ser tan malo. Pero imagínate, ¿recuerdan a Vainamoinen? Vainamoinen, mutante de incursión, que es realmente malo y recibió un cambio. Y ya vamos para más de 6 meses que salió. Nah, hombre, para nada. Para nada, chicos. Así que... ¿Verdad, chicos? Me gustaría saber qué opinan en los comentarios. Quisiera saber su opinión. ¿Qué opinan del mutante? Si obviamente yo me estoy equivocando. O si ya tienen una combinación de orbes en mente. Yo allí ya tengo un par para su video. Pero que tengo que reafirmar para eso. Y obviamente yo sé que una de esas les gustará bastante. Porque es diferente a lo que se ve al meta. Y puede funcionar realmente bien. Ojo que el mutante no está mal. Con una combinación que puede yo tener
que pueda haber correcta en mente. Así que esperen ese video, chicos, mañana de recomendación de orbes. Espero les haya gustado este análisis, este video análisis y de opinión desde mi punto de vista. Como les digo, me gustaría saber sus comentarios porque bueno, de allí principalmente puedo encontrar cosas chidas para reafirmar mañana en mi video de análisis y recomendación de orbes. Y bueno, a completar la incursión, chicos, les recuerdo, hoy estaremos en directo avanzando la nueva incursión para obtener al nuevo mutante. Así que los espero hoy en directo, chicos, por la noche para obtener al mutante. Y mañana pues tendrán su video de análisis o incluso el video sacando el mutante en sus versiones. Así que sin más nada que decir, vayamos como siempre a esos saludos. Le mandamos un enorme saludo al primero de los comentarios de un video pasadito y es para el crack de Aurelio Tocto Amaya. Mega saludo para Darío Ramos, uno más para el grande de Diego Álvarez. Super saludo para el amigo Cargum6. Saludos por supuesto para Kazuma@13. Super saludazo para el miembro del canal Vladimir Camacho Hernández. Uno más por supuesto para Lucas Bacheta. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Dayer Ramos. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Y nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós.